Ya, comenzamos esta ayudantía. En la mañana vimos diferencias entre resistencia óhmica y no óhmica, ¿ya? Eso es lo primero. Después vimos dos formas de calcular la resistencia. Una forma es una forma geométrica midiendo longitud y área, y la otra forma es mediante la relación causa y efecto, ¿ya? Diferencia potencial y corriente. A continuación vimos... Profe, una duda. ¿Sí? ¿Por qué soy confitrión yo? ¿Te afecta en ¿Cómo? algo eso? Yo soy confitrión, pero yo soy alumno. ¿Quién está hablando? Cristóbal Guerrero. ¿Saliste? Ya. Si estoy como confitrión, da lo mismo eso, no va a hacer nada en todo caso. No te afecta, pero no tendrías que haber quedado así. Algo que toqué sin querer. Ya, vale. Ya, ya. Entonces, primero, resistencias óhmicas y no óhmicas. En segundo lugar, cómo medir la resistencia eh, a partir de geometría. Y en segundo lugar, a partir de la relación causa y efecto. Después vimos cómo se conectan las resistencias. Se conectan de muchas maneras, siendo las dos más fáciles de entender, resistencia en serie y en paralelo. ¿Ya? Entonces, sobre lo que vimos en la mañana, ¿hay alguna duda? Todo claro por acá, profe. Ya, Javiera dice que no. ¿Ya? Paula Gormaz, ¿alguna duda? ¿Dudas teóricas? No, profe. ¿No? Ya. Ok. Entonces, pasamos al primer ejercicio. Entonces, aquí hay un ejemplo de las típicas resistencias, resistencias óhmicas, resistencias artificiales. Y tenemos, si se fijan, R2 y R3 están en paralelo, no porque sean geométricamente paralelos, ¿ya? Sino porque tienen dos puntos en común, ¿ya? El punto C y el punto D, porque el punto D es igual al E y es igual al F, ¿ya? Camila pregunta, si los electrones van a la derecha y no a la izquierda, ¿significa que de igual forma va a contrario al campo? Sí, siempre va a contrario al campo. Entonces, si los electrones van a la derecha, significa que el campo va hacia la izquierda, ¿ya? Ya. Entonces, R2 y R3 están en paralelo y aparte está R1, ¿ya? Cuando R2 y R3 se reemplacen por una resistencia, por la resistencia equivalente, esa resistencia equivalente va a estar en serie con R1, ¿ya? Entonces los datos dicen que la batería o la fuente de poder es de 12 milivolts, la resistencia 1 es de 50 kiloohms, la resistencia 2 es de 47 kiloohms y la resistencia 3 es de 15 kiloohms. Encuentre, letra A, la resistencia equivalente, letra B, el valor de la corriente I1, y letra C, los valores de las corrientes I2, E y 3. ¿Ya? Me están llamando, regreso al tiro.
Ya, les comparto pantalla para resolver el ejercicio. Ya. Sigo en el pizarrón. Ya. R2 y R3 están en paralelo porque tienen ese punto en común y ese. ¿Ya? Así que aquí calculamos la resistencia equivalente. ¿Ya? Como están en paralelo, va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ya? 1 sobre 47.000 más 1 sobre 15.000 a la menos 1. ¿Ya? Fórmula de resistencia equivalente, pero en paralelo. ¿Ya? $11.371. ¿Ya? Es decir, esas dos se reemplazan por una con ese valor. 11.371. ¿Ya? Y esas dos están en serie. ¿Ya? Así que esas dos se reemplazan por una, que sería la suma. ¿Ya? Entonces, la nueva resistencia equivalente va a ser 11.371 más 50.000. ¿Ya? Eso sería 61.371. Ahí está respondida la letra A, la resistencia equivalente total de todo el circuito. ¿Ya? Letra A. La letra B pregunta por la corriente I1 que está aquí. ¿Ya? Cuando reemplazamos estas dos por esa, ¿ya? Nos damos cuenta que la corriente I1 es la total, ¿ya? O sea que voltaje partido por corriente tiene que dar 61.371, ¿ya? El voltaje total, que es 12 milésimas de volt, partido por esa corriente, tiene que ser 61.371. ¿Ya? Y ahí despejamos la corriente 1.
12 milésimas dividido por 61.371. ¿Ya? 0.196 microamperes. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, ya. Iván Pavlovich, ¿se entiende? Ya. ¿Qué es lo que anoté en el numerador? Ya. Resistencia es voltaje partido por corriente. ¿Ya? Esa. ¿Ya? I sub 1. ¿Ya? Voltaje partido por I sub 1 es resistencia total o equivalente. ¿Ya? Ya, ahora hay que encontrar las otras dos corrientes, I sub 2 e I sub 3. Entonces, originalmente esto es así. ¿Ya? Entonces, hay que ver cuánto voltaje hay aquí. ¿Ya? Si colocamos aquí un voltímetro, entre ese punto y ese punto, ¿cuánto marca? ¿Ya? La respuesta es sencilla, ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia 1. ¿Ya? Esto es corriente por resistencia 1. Eso es lo que marca ese voltímetro. ¿Ya? La corriente 1 vale 1.96 por 10 a la menos 7, ¿ya? Por la resistencia 1. ¿Ya? Eso da 9.8 milivoltios. ¿Ya? La batería es de 12 milivoltios. Aquí tenemos 9.8 milivoltios. Así que faltan 2.2, que tiene que estar aquí. ¿Ya? Faltan 2.2 milivoltios. O sea que si mido el potencial aquí, ¿ya? Eso va a marcar 2.2 milivoltios. Calculamos la corriente 2, ¿ya? Resistencia es voltaje partido por... resistencia es voltaje partido por corriente 2. La corriente 2 va a ser el voltaje en esta resistencia partido por esa resistencia. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera medir el voltaje aquí, ¿cómo coloco el tester o el voltímetro? Así. Así que marcaría 2.2 milivolts. 2.2 milésimas. ¿Ya? Dividido por la resistencia número 2, que vale 47.000.
Y eso da 4.68 por 10 a la menos 8 amperes. ¿Ya? Y la corriente 3 va a ser V3 sobre R3, ¿ya? Si quisiera medir el voltaje aquí, coloco el voltímetro así. Así que de nuevo marca 2.2 milivoltios, ¿ya? 2.2 milésimas partido por la resistencia 3, que vale 15.000. Y eso da 1.47 por 10 a la menos 7 amperes. .47 por 10 a la menos 7 amperes. Ya. ¿Alguna duda? Yo, ¿Sí? ¿por qué uso 2.2 y no el voltaje total? Porque el voltaje parte siendo 12. Recuerda que es energía por unidad de carga, ¿ya? 12 milijoules dividido por Coulomb. Eso da 12 milivoltios, ¿ya? Pero en la primera resistencia se consumen 9.8. Por lo tanto, me queda 2.2 milivoltios. Es por eso, no puedo usar todo. Porque R1 ya gasté 9.8. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Segundo ejercicio. Ya. La membrana celular, para poder tener un intercambio de solutos o de agua entre el medio interno y el externo, posee distintos tipos de mecanismos para hacer esto. Poros, canales, dependientes de ligando, osmosis, etc. Un ejemplo de estos mecanismos son los canales iónicos, los cuales permiten la entrada o salida de átomos cargados a la célula. Los canales iónicos están en la membrana celular. Este tipo de canales se activan cuando existe una diferencia potencial en la membrana celular. Y eso se consigue cuando se rompe ATP. ¿Ya? Una membrana en equilibrio tiene un potencial de membrana específico para cada ion. Para el sodio más es 60 milivoltios, para el cloro menos es menos 70 milivoltios y para el potasio más es menos 95 milivoltios. ¿Ya? Ya, primero dice, una membrana en equilibrio. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Está la membrana, está el interior de la célula, el citoplasma, y está el exterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si adentro hay más sodio, hay más iones sodio que afuera, ¿ya? Por osmosis, el sodio va a tener que diluirse, ¿ya? Va a tener que
para igualar la concentración, ¿ya? Por osmosis, por presión osmótica. Significa que si hay más sodio adentro, el sodio va a querer salir, ¿ya? Para tratar de igualar la concentración, ¿ya? Pero por otro lado, al salir va a haber más carga positiva afuera, ¿ya? Entonces, cuando nueva carga positiva que es sodio trate de salir, cada vez le va a costar más, porque cada vez va a haber más carga positiva afuera, ¿ya? Hay un momento en el cual hay un equilibrio, o sea, un empate, ¿ya? Hay un momento en el cual la presión osmótica, que trata de equilibrar la concentración, ¿ya? Que hace que el sodio salga, ¿ya? Se iguala con la fuerza de repulsión eléctrica, que hace que el sodio se devuelva, ¿ya? Cuando ocurre eso, decimos que la membrana está en equilibrio, ¿ya? Cuando la fuerza de la presión osmótica empata con la fuerza eléctrica. Al empatar no hay corriente, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos leyendo es que para una membrana, cuando hablamos de ion sodio, ¿ya? La fuerza eléctrica consigue empatar a la presión osmótica cuando la fuerza eléctrica genera 60 milivoltios. Y en ese caso no hay corriente, ¿ya? La misma idea para el cloro y la misma idea para el potasio, ¿ya? Además hay que saber cómo es que se mide el potencial de membrana, ¿ya? Les voy a hacer un dibujo. Voy a ver si lo puedo hacer en la tableta. Ya, esa es la membrana celular y medimos el potencial, ¿ya? Es decir, aquí colocamos el positivo o el extremo rojo del voltímetro, ¿ya? Está ahí, está justito en el borde interno, ¿ya? De la membrana, ¿ya? Y el otro extremo está acá, ¿ya? Ahí está el negativo. Ya es el negativo. Negativo. Entonces lo que hace este voltímetro es voltaje rojo menos voltaje negro, voltaje del citoplasma menos voltaje del exterior. Y eso nos da la diferencia potencial, ¿ya? Entonces, según el ejercicio, para el sodio eso da 60 milivolts, ¿ya? Para el sodio. Para el sodio, ¿ya? 60 milivolts para el sodio, o sea que para el sodio, aquí tenemos positivo, ¿ya? Ya, sigo en el pizarrón.
60 milivolts. O sea que aquí, por polaridad, esto es mayor que esto. Así que aquí hay carga positiva y aquí afuera hay carga menos positiva, le podríamos llamar negativa, ¿ya? Entonces, el sodio, por tener carga positiva, tiende a ser expulsado de la célula, porque adentro es positivo, ¿ya? ¿Ya? Debido a su carga, tiende a salir, ¿ya? Debido a su carga tiende a salir, ¿ya? Porque el interior es más positivo que el exterior y el ion sodio es positivo, ¿ya? Ya. Si el sodio tiende a salir por su carga, entonces debido a la presión osmótica tiende a entrar, ¿ya? Porque la presión osmótica se da cuenta que empieza a faltar sodio adentro y trata de equilibrar la concentración, ¿ya? Entonces una fuerza lo expulsa, la fuerza eléctrica y otra fuerza, la fuerza osmótica, tiende a devolverlo, ¿ya? Pero cuando hay 60 milivoltios, tenemos un empate y no hay corriente, ¿ya? Con el caso del cloro, la diferencia potencial es menos 70 y ahí se consigue el equilibrio. O sea que en el caso del cloro, el interior es más negativo que el exterior, ¿ya? Por lo tanto, en el caso del cloro, el cloro tiende a salir, ¿ya? Y en el caso del potasio, el potencial de equilibrio es negativo, en menos 95, ¿ya? Entonces, para el caso del potasio se consigue el equilibrio, se consigue corriente cero, cuando el interior es negativo, el interior de la célula es negativo y el exterior es positivo, ¿ya? Así que, como el interior es negativo, el ion potasio tiende a entrar, porque más con menos se atrae, tiende a entrar por fuerza eléctrica, pero por presión osmótica tiende a salir, porque la presión osmótica quiere equilibrar la concentración. Como que se da cuenta que, dado que el potasio tiende a entrar, empieza a faltar potasio afuera, así que trata de enviar el potasio hacia afuera. Por otro lado, la fuerza eléctrica, como adentro es negativo, tiende a hacer que entre, ¿ya? Bueno, y todo esto es para entender que cuando existe un empate entre la fuerza eléctrica y la fuerza osmótica, tenemos corriente cero, ¿ya? Ya, el ejercicio dice, se realiza un experimento en un músculo esquelético de rana, el cual para fines prácticos tiene forma de cilindro y posee un diámetro de 0.045 milímetros y una longitud de 3 centímetros. Se sabe que la resistividad de este músculo es de aproximadamente 200 ohm por centímetros. Determine la corriente de cada ion en ausencia de efecto osmótico, ¿ya? Entonces, en ausencia de efecto osmótico, como ya dijimos, el sodio tiende a salir porque el interior es más positivo cuando hay equilibrio, ¿ya? Con esa parte ya tenemos el sentido de la corriente. Para el sodio es corriente hacia afuera, para el cloro habíamos dicho que también la corriente era hacia afuera, ¿ya? Y para el potasio, como el interior es negativo, el potasio tiende a entrar, ¿ya? Ahí está la parte, el sentido de la corriente. Nos faltaría calcular el valor numérico, ¿ya? Pero para eso tenemos el potencial que es dato y podemos calcular la resistencia de este músculo esquelético, ¿ya? Y con esos dos datos podemos despejar la corriente, dado que resistencia es voltaje dividido por corriente. Entonces voy a anotar los datos.
Primero calculamos la resistencia. Un cilindro de longitud igual a 3 centímetros y diámetro igual a 0.045 milímetros. ¿Ya? O sea, 0.0045 centímetros. ¿Ya? Y además tenemos la resistividad, que es 200 ohm por centímetro. Eso depende del material. ¿Ya? Entonces, para el músculo es aproximadamente 200 ohm por centímetro. Calculamos la resistencia, resistividad por longitud partido por área. ¿Ya? El área es esta. ¿Ya? Pi r cuadrado. La resistividad es 200 ohm por centímetro. La longitud vale 3 centímetros. ¿Ya? Y el área vale pi por el radio al cuadrado. Pi por la mitad de eso al cuadrado. ¿Ya? Pi por 0.00225 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Centímetros desaparece y queda la resistencia en ohm. ¿Ya? Queda 3.77 por 10 elevado a 7 ohms. .77 por 10 elevado a 7 ohm. 37.7 mega ohm. Y la resistencia va a ser igual a voltaje partido por corriente. ¿Ya? Lo que queremos es la corriente, o sea, va a quedar voltaje partido por resistencia. Y para el voltaje o la diferencia potencial, usamos, en este caso, porque así lo dice el ejercicio, usamos el potencial de la membrana en equilibrio. ¿Ya? Entonces tenemos que corriente va a ser voltaje partido por 3.77 por 10 elevado a 7. ¿Ya? Entonces aquí va a ir 60 milivolt para el sodio, menos 70 milivolt para el cloro y menos 95 milivolt para el potasio. ¿Ya? Ojo que no voy a colocar el signo porque al principio del ejercicio dije para dónde iba cada ion, para dónde iba la corriente. ¿Ya? Les dije que el sodio va para afuera, el cloro va para afuera y el potasio va para adentro, dado que el interior es más negativo, para el caso del potasio. ¿Ya? Entonces, para el sodio, la corriente va a ser 60 milésimas partido por 3.77 por 10 elevado a 7. 1.59 por 10 elevado a menos 9 amperes hacia afuera, ¿ya? Hacia el exterior. ¿Ya? Para el caso del cloro, es 70 milivolt
partido por la resistencia, (1.86 por 10 elevado a menos 9) hacia el exterior, y para el caso del potasio, 95 milésimas partido por la resistencia, (2.52 por 10 a la menos 9) amper hacia el interior. ¿Alguna pregunta? Miguel Enríquez, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Ya? Valentina Sotelo. ¿Tiene una duda, Valentina? ¿Por qué se usa el potencial en equilibrio si dice en ausencia de presión osmótica? Bueno, eso, por si acaso, el dato que se tiene, el dato que es fácil de medir, es el potencial de equilibrio, ¿ya? Cuando está todo en reposo. Está en reposo porque no hay corriente. Entonces, ese es nuestro dato de referencia, ¿ya? Claro que Valentina lo ve como que si no hay presión osmótica, entonces no hay quien empate a la fuerza eléctrica y ya no puede ser equilibrio. Correcto, ¿ya? Es correcto eso. Pero fíjense que el enunciado dice, calcule la corriente que existiría en ausencia de presión osmótica. Esa es la razón. Es solo por instrucción del ejercicio, ¿ya? No porque eso en la vida real pueda ocurrir, ¿ya? No puede ocurrir porque si no hay presión osmótica no hay equilibrio, ¿ya? Es solo por ejercicio, nada más. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Sobre lo que preguntó Valentina, entonces dijimos que el sodio genera una corriente de 1.59 por 10 a la menos 9 amperes hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. En cambio, por lógica, la presión osmótica hace que los iones se muevan hacia adentro, ¿ya? Y el hecho de que los iones se muevan es una corriente, pero no es una corriente que surge gracias al voltaje, es una corriente que surge por la presión osmótica, ¿ya? Entonces, la corriente osmótica sería 1.59 por 10 a la menos 9 amperes hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro. Y ahí las dos se equilibran y la suma da cero. Y por eso está la membrana en equilibrio, ¿ya? Entonces, este ejercicio es como que calculamos la mitad del ejercicio, ¿ya? Fue, calcule la corriente eléctrica. Paso 2 podría ser, calcule la corriente osmótica, y después la sumamos y nos da cero, por lo tanto, membrana en equilibrio, ¿ya? Membrana en reposo. No está transmitiendo corriente, ¿ya? ¿Más dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio.
tenemos una motoneurona, es decir, una neurona que no está en el cerebro, sino en la médula, ¿ya? Eso es para las reacciones rápidas, por ejemplo, quitar la mano del fuego, ¿ya? Porque si la señal viajara al cerebro y la procesa, sería muy lento. Así que aquí es más rápido, ¿ya? Y este circuito que transmite corriente hacia la mano, en este caso, ¿ya? Se puede representar como un circuito en serie, está a la derecha. El potencial conseguido es de 1.5 milivoltios, es poquito, ¿ya? Recuerden el ejercicio anterior, ¿ya? Donde la corriente era de la corriente, o sea, el voltaje resultó ser del orden de 50 milivolts, 70 milivolts, ¿ya? En este ejercicio es de 1.5. La resistencia 1 vale 5 miliohms y la resistencia 2 vale 15 miliohms, ¿ya? Eso es porque el axón tiene bandas de mielina, ya que actúan como resistencia, ¿ya? Tiene que haber resistencia, si no, sin resistencia la corriente sería infinita y se quemaría el tejido con una corriente infinita. Tiene que haber resistencia, ¿ya? Ya, calcule, letra A, la resistencia equivalente de la motoneurona. Letra B, la intensidad del impulso eléctrico que atraviesa la motoneurona. Letra C, calcule la diferencia potencial en los extremos del generador o de la batería, ¿ya? Que de verdad es una bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Y letra D, calcule la diferencia potencial en los extremos de cada uno de los nodos de Rambier, ¿ya? Junto con el valor de la intensidad del impulso. Ya. Calcule la diferencia potencial en los extremos de cada uno de los nodos de Rambier, o sea, calcule B1 en la resistencia 1 y B2 en la resistencia 2, ¿ya? Observemos que todo está en serie, así que la corriente es constante, ¿ya? La corriente total es igual a la corriente 1 y es igual a la corriente 2, ¿ya? Letra A, calcule la resistencia equivalente, ¿ya? Están en serie. Entonces la resistencia equivalente va a ser la suma de las dos resistencias, ¿ya? 5 miliohms más 15 miliohms. Eso da 20 milésimas de ohm, ¿ya? 20 miliohm. Y eso es igual a voltaje total partido por corriente total. Voltaje total partido por corriente total. Despejamos la corriente. Va a ser igual a 1.5 milivoltios dividido por 20 miliohm. ¿Ya? Esto se va. ¿Ya?
0.075 amperes. Y como todo está en serie, eso es igual a la corriente por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. ¿Ya? Es constante. ¿Ya? Si quisiéramos medir la diferencia de potencial en cada nódulo de Rambier, haríamos esto. ¿Ya? Para la resistencia 1. Y eso para la resistencia 2. ¿Ya? Y el valor marcado por los voltímetros va a ser corriente por resistencia. La corriente la tenemos, es constante, y la resistencia 1 es 5 miliohms y la número 2 es 15. ¿Ya? Entonces, voltaje 1 es corriente por R1, voltaje 2 es corriente por R2, 0.075 por 5 milésimas, y este otro es 0.075 por 15 milésimas. ¿Ya? Voltaje de arriba sería 0.075 por 5 por 10 a la menos 3, 3.75 por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4, ¿ya? 3.75 por 10 a la menos 4 amperes. No es amper, ¿ya? Es volt, ¿ya? Volt. Y el voltaje número 2 1.13 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Dudas? Sebastián Jara, ¿alguna duda? Yo, ¿por qué la intensidad del impulso es igual a la corriente? No te entendí. ¿Por qué la intensidad del impulso es igual a la corriente? Porque una forma de hablar de corriente es intensidad del flujo. Intensidad y corriente son sinónimos, ¿ya? Si no, la otra variable por la que se puede preguntar es por el voltaje, ¿ya? Entonces los pulsos se suelen medir por su intensidad y por definición, amper mide intensidad de corriente, ¿ya? Juan Carlos, ¿por qué al determinar I no queda en miliamper, ya que se está trabajando en ese orden de magnitud? Es cierto, lo podemos escribir en miliamper, ¿ya? Pero no hay contradicción entre escribirlo en amper o en miliamper, ¿ya? Aunque lo que dice Juan Carlos, es más adecuado usar miliamper que amper, para no usar notación científica, ¿ya? O para usar menos ceros, pero no por eso va a estar malo, ¿ya? ¿Más dudas? Miguel Enríquez, ¿dudas? No, profe. Ya. Ya. Ese era el último ejercicio, entonces dejamos hasta aquí este seminario. Me despido, que estén bien. Hasta luego. Gracias, Catalina. Chao, profe. Chao. Estuvieron buenos los ejercicios. Qué bueno que te haya gustado.